En un video previo se realizó la simulación del- de la transferencia de potencia entre una fuente de CD, de corriente directa, y la red eléctrica, la cual está modelada por una fuente de tensión de corriente alterna aquí en la parte derecha. Eh, Se utilizó un lazo de corriente para transferir una cierta cantidad de potencia. En este caso fueron 1 kilowatt, más o menos 1 kilowatt, y se utilizó para realizar la IL de referencia. Se utilizó a partir de la potencia deseada, se obtuvo la amplitud de la corriente IL, y luego se multiplicó por la señal coseno que viene de la red eléctrica a través de un sensor, y de esa manera se obtiene la IL de referencia. Posteriormente pasa a un detector de error donde tenemos la IL de referencia en la terminal más, y en el menos tenemos la IL, que es la corriente que estamos detectando a partir del sensor de corriente, y a partir del error utilizamos un controlador PI para obtener una señal de control U, la señal moduladora, que entra al modulador del inversor puente completo y pues activa los transistores para poder realizar la función. Entonces, en este caso, el voltaje de CD es un voltaje es una fuente de tensión ideal. Por lo tanto, ese voltaje pues es fijo, y en el video que se presentó se hicieron pruebas para P positiva y para P negativa. En el caso de la P positiva, la potencia se transfiere de la fuente de corriente directa a la fuente de corriente alterna, y en caso de P negativa, se transfiere la potencia de la fuente de corriente alterna a la fuente de corriente directa. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, este bus de corriente directa puede venir de un convertidor CD-CD, o también puede ser directamente el voltaje de los módulos fotovoltaicos. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener un bus de CD, eh, utilizando aquí un filtro capacitivo, un banco de capacitores, para minimizar el riesgo del voltaje en el bus de CD, y se tendrá que regular ese voltaje de corriente directa. Entonces, para hacerlo, vamos a incluir en este lazo de control, vamos a incluir un segundo lazo. Vamos a llamar al primer lazo, le vamos a llamar lazo interno, el lazo de la corriente IL. Y vamos a hacer un segundo lazo, que le vamos a llamar lazo externo, que sería el lazo que va a regular el voltaje del bus de CD. Y que para regular el voltaje del bus de CD va a generar esta P, esta referencia de potencia activa, para formar la amplitud de la corriente y en sí la corriente IL, que es la corriente que va a estar fluyendo en el inductor de acoplamiento. Entonces, pues sí, una primera simulación que se va a realizar para corroborar este funcionamiento va a ser para P negativa, es decir, vamos a transferir 1 kilowatt de potencia hacia el bus de CD, pero vamos a quitar esta fuente de corriente directa, vamos a poner una resistencia que me demande para 250 volts 1 kilowatt de potencia, y vamos a poner aquí un filtro capacitivo para que reduzca el riesgo de voltaje del bus de corriente directa. Entonces, esos cambios serían en el convertidor, en la entrada del convertidor. Y en el caso del control, pues se pondría aquí el segundo lazo, un lazo externo, un lazo de voltaje,
para regular el voltaje en el bus de corriente directa. Entonces, el circuito que vamos a simular ahora, tenemos un bus de corriente directa, quitamos la fuente de corriente directa de CD y ponemos una resistencia de carga. En este caso, la resistencia de carga va a tomar el valor de 62.5 ohms, que para los 250 volts de corriente directa del bus de CD me va a demandar 1 kilowatt de potencia de la red eléctrica. Se pone un capacitor en paralelo con la resistencia de carga de 2 milifaradios para minimizar el riesgo del voltaje del bus de CD. Y bueno, se tiene el esquema que ya se ha trabajado, que es el caso del inversor puente completo, con un inductor de acoplamiento para interconectarlo a la red eléctrica, el cual está modelado por esta fuente de corriente alterna. En el caso de los valores de inductancia, pues son los mismos que se vinieron manejando en los videos anteriores. El voltaje de la red eléctrica VG es de 127 volts RMS, la amplitud de ese voltaje es 179.6, la frecuencia va a ser de 60 Hz, la inductancia es de 1 milihenry y la potencia sería de 1 kilowatt. En este caso la potencia va a ser una potencia negativa porque vamos a transferir potencia de la red eléctrica hacia el bus de corriente directa. Entonces, aunque no lo ocupamos, voy a poner aquí menos 1 kilowatt de potencia. Ok, entonces aquí en el bus de corriente directa se va a poner un sensor de voltaje con ganancia unitaria. Es importante al momento de poner el sensor de voltaje que el punto del sensor quede en la parte de arriba, porque lo que queremos detectar es el voltaje en el bus de CD, ¿verdad? Positivo arriba, negativo abajo. Entonces, mediante una etiqueta vamos a llevar el voltaje de CD a el primer detector de error, que es el para el lazo de voltaje. Entonces tendríamos el voltaje de referencia, que en este caso es de 250 voltios, menos el voltaje detectado por el sensor, que sería BCD, y de ahí, ¿verdad?, tendríamos un error. Ese error lo vamos a pasar por un controlador PI, el cual me va a calcular la potencia o dar una referencia de potencia que se necesita para mantener el voltaje en el bus de corriente directa. A partir de la potencia calculamos la corriente IP, que sería la amplitud de la corriente IL. Utilizamos un sensor de voltaje en la red eléctrica para sincronizar esa corriente con el voltaje de la red. Y tenemos una referencia de corriente IL para entrar un comparador, un detector de error, donde tenemos la referencia IL y la ponemos junto con la IL que estamos detectando en el sensor de corriente. En ese detector de error vamos a tener un error, lo vamos a poner nuevamente a través de un controlador PI y finalmente un limitador para la U. Este limitador nos va a permitir que la U tenga valores únicamente entre 0.99 y menos 0.99. La U aquí va a entrar a nuestro modulador y el modulador va a estar generando las señales de alta frecuencia para activar al inversor. La portadora es de 19.2 kHz y el voltaje pico pico es de 2 con un offset de menos 1. En el caso de los controladores PI, ¿verdad?, del lazo interno, el controlador PI que está en el lazo de voltaje y el controlador PI que está en el lazo de corriente, tenemos que tener una característica que es importante. En este caso, el PI que está más a la derecha, es un PI que va a ser más rápido. La constante de tiempo lo vamos a poner en 0.1 milisegundos.
y el PI que está en la izquierda, que está después del detector de error de voltaje, lo vamos a poner con una constante de tiempo de 0.01. Quiere decir que pues es más rápido el PI de la derecha que el PI de la izquierda. Esta característica se requiere para poder eh, trabajar con el control, que en este caso es un control en cascada, que tiene dos lazos, ¿no? Un lazo de corriente que se le considera como el lazo interno y un lazo de voltaje que se le considera como el lazo externo, donde el lazo interno es más rápido y el lazo externo es más lento. Una vez que ya tenemos todos los elementos para poder hacer la simulación, pues básicamente realizamos la simulación. Los parámetros para simular sería el time step, es 1 por 10 a la menos 6. Le damos un tiempo total de simulación de 1 segundo. Y básicamente ese sería lo que esperaríamos. Ok, entonces, en primer lugar vamos a visualizar el voltaje del bus, el voltaje de CD. Y observamos que efectivamente el voltaje de CD se va a regular a un voltaje de 250 voltios. Ahí aparece 250 voltios. Tiene un rizo que depende del valor del capacitor. Si nosotros queremos hacer ese rizo más pequeño, haríamos el capacitor más grande. El capacitor se diseña a baja frecuencia. Entonces, generalmente son capacitores de valores altos. Y tenemos aquí el resultado, ¿verdad? El voltaje regulado a 250 volts de corriente directa. Bueno, algo que viene es de que tiene un valor inicial de 179.6 voltios, el capacitor de bus de CD, el capacitor de 2 milifaradios, tiene un valor inicial de 179. Esto pensando en una carga previa, ¿verdad? Del capacitor a través de los diodos del puente inversor, trabajando con los transistores apagados, se enciende el sistema, el capacitor se carga al voltaje pico de la red, serían 179.6 voltios. Bueno, ya se le puso esa condición inicial y a partir de ahí comienza la simulación. Entonces llegamos a los 250 voltios de la referencia y ahora vemos la corriente IL. La corriente IL es una corriente que está ahí, ¿verdad? Que es una corriente de una componente de corriente alterna. Ahí mismo vamos a incluir el voltaje VG. El voltaje VG, si se observa, el voltaje VG está desfasado con respecto a la corriente IL, o la corriente IL está desfasado con respecto a VG de 180 grados. Y tenemos un factor de potencia para el voltaje y la corriente de menos 0.99, prácticamente un factor de potencia muy cercano a la unidad. Y vamos a graficar también la P y la Q. La P y la Q serían la potencia activa, la potencia reactiva. Entonces, si se observa, la potencia activa se va a 1 kilowatt, menos 1 kilowatt de potencia. Y la potencia reactiva, pues, es una potencia igual, cercana a cero, lo que hace un factor de potencia de 0.99 negativo. Entonces, con esto, lo que estamos simulando es una transferencia de potencia de la fuente de corriente alterna que simula la red eléctrica y que está enviando la potencia de 1 kilowatt a una carga en el bus de corriente directa. Lo podemos, lo conocemos como un rectificador controlado, donde los parámetros de corriente de entrada, pues es una corriente sinusoidal con,
con un factor de potencia cercano a la unidad, en este caso -1, menos 0.99, y que a través del control en cascada es posible regular el voltaje del bus de corriente directa y hacer que la corriente IL sea sinusoidal y esté pues prácticamente en fase o desfasado 180 grados con el voltaje de la red eléctrica para hacer un factor de potencia cercano a -1. Pues eso es todo. Adiós.